En Envigado, donde se concentró el poder de Escobar en un determinado momento y donde los Ochoa son propietarios de grandes extensiones de tierra, el principal aliado del primero de dichos narcotraficantes era Jorge Mesa, quien antes de que se conocieran esos extraños vínculos alcanzó a ser alcalde del municipio. Uno de los hijos de Mesa, Jorge Ignacio, actual senador, trabajó bajo las directrices establecidas por Gustavo Upegui, el capo que reemplazó a Escobar desde el momento de su muerte y que es propietario, entre otros muchos bienes, del Envigado Fútbol Club. Pues bien, Mesa es uno de los sustentos fundamentales de la campaña de Uribe. Otro es Mario Uribe, senador y primo hermano del candidato e importante directivo de su campaña. En varias veces senador, Uribe fue amigo incondicional de Pablo Escobar. Lo visitó en la represa del Peñol cuando el capo estaba en la clandestinidad y lo previno en alguna oportunidad para que lograra eludir la acción de la justicia. Otro, William Vélez Mesa, quien aparece en el libro Mi hermano Pablo de Roberto Escobar, reelecto en marzo para la Cámara de Representantes por el grupo político de Mario Uribe. No solo Pablo, dice allí, terminó siendo traicionado por el gobierno, por sus amigos, militares y policías, sino también por los políticos que se pegaron a su lado, cual rémora a un tiburón. Mi madre todavía me recuerda los casos de Santofinio, Jairo Ortega y hasta William Vélez, de quien se asegura que llegó al consejo gracias a Pablo. Según ella, este señor Vélez estuvo a punto de robarle un carro a mi hermano que se lo había prestado para su compañía. Fueron varios meses los que duró Pablo buscando a este político para que por fin lo devolviera. Otro, Jorge Ballén Franco, investigado en los Estados Unidos, quien en un homenaje que se le rindió al candidato lo comparó con don Juan del Corral y con Simón Bolívar. Otro más es Rubén Darío Quintero, cercano a los paramilitares, quien fue secretario de la Gobernación en época de Uribe y en las elecciones de marzo pasó a la Cámara de Representantes del Senado de la República. Con Uribe están además la mayoría de los congresistas y políticos liberales vinculados al proceso 8000, aunque se trata de individuos a quienes las autoridades judiciales han dejado por fuera de la vida política. Muchos de ellos han expresado en diversas formas su respaldo al candidato. El primero de todos, Fernando Botero Sea, quien ha viajado por lo menos en 2 ocasiones desde México, donde reside con el propósito de asesorar a Uribe en algunos temas específicos de su campaña. Botero estuvo implicado en el robo de millones de dólares girados por la mafia a la campaña de Ernesto Samper, que él desvió hacia sus cuentas en el exterior. Por su participación en esa actividad doblemente delictiva, acaba de ser llamado nuevamente a juicio. También están con Uribe el tristemente célebre Alberto Santofinio Botero, el excontralor Rodolfo González García, los exparlamentarios César Pérez García, Tiberio Villarreal y Faud Char y el empresario Carlos Nader. Santofinio Pérez García y Villarreal pagaron varios años de cárcel por sus vínculos con el narcotráfico. González García fue absuelto en un caso semejante por razones de tipo técnico, pero jamás pudo demostrar su inocencia. Los Estados Unidos le retiraron la visa a Char cuando comprobaron que estaba vinculado al lavado de dólares producto del narcotráfico. Sin embargo, Uribe lo defendió con vigor cuando fue interrogado por Newsweek sobre el particular. El Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó la visa al senador Fauchar porque se sospechaba que lavaba dinero, afirmó la revista, y el candidato contestó. Fauchar votó a favor de la extradición de narcotraficantes solicitados por los Estados Unidos. Fauchar es un hombre respetable en su vida pública y privada. A su turno, Nader, íntimo amigo de Uribe, tampoco puede entrar al territorio de ese país por sus relaciones con los narcos y porque sobre él pesa una condena a 6 años de prisión por tráfico de drogas, proferida por un tribunal norteamericano en enero de 1984. Pero su esposa, Ana Trejos, quien es gringa, aloja al candidato y a su familia en sus visitas a Miami, y Nader mismo es su anfitrión en el lujoso apartamento que compró en Madrid, gracias a las comisiones millonarias e ilícitas que obtuvo como producto de los desfalcos en la construcción de la represa de Urrá. Nader es un hombre oscuro, que conoce muchos episodios del pasado Uribe y que los guarda celosamente en su memoria para utilizarlos cuando lo crea útil para sus propios intereses, y están con él inclusive las modelos más atractivas y deseadas del país. Natalia París, por ejemplo, quien vivió y tuvo un hijo con José Fierro, un pistolero al servicio del cartel de Medellín, que desapareció posiblemente como víctima de una vendetta de la mafia y que se entregó a las autoridades de los Estados Unidos para servir como testigo de excepción contra algunos narcotraficantes prominentes. Pero el caso más complejo de las personas que apoyan a Uribe es el de su segundo de a bordo en la gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa. ¿Sabe por qué lo nombré? Le pregunta a Uribe a El Tiempo en reportaje del 21 de abril.
por firme y porque era una persona de quien no se podía decir que había tenido siquiera un negocio de un vehículo con el narcotráfico. Pero entre 1997 y 1998, agentes de la DEA decomisaron en California 50 toneladas de permanganato de potasio. Las investigaciones relacionadas con el asunto demostraron que estos insumos, suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor de 15.000 millones de dólares en el mercado, fueron importados por la empresa GMP Productos Químicos, con sede en Medellín, de propiedad de Pedro Juan Moreno Villa. Estos datos fueron ratificados por el jefe de la DEA, Donnie Marshall, en un documento del 3 de agosto del año 2001. En el momento del decomiso, Moreno era el secretario de gobierno de Uribe Vélez en Antioquia. Durante esos años, según Marshall, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia. Interrogado por Newsweek, Uribe contestó: "Me di cuenta de eso solo después de que mi periodo como gobernador había terminado. Si los cargos son ciertos, él deberá ir a la cárcel. Si carecen de sustento, la DEA deberá rectificar el error. Yo creo que se cometió un error en este caso". La primera noticia que se tiene de Moreno Villa se remonta a 1983. El 22 de agosto de ese año, El Tiempo informa en su página 3A que a las 3 de la tarde del pasado domingo se produjo un encuentro trascendental en la sede de la Cuarta Brigada en Puerto Birrío. 20 ganaderos de la región se reunieron con el ministro Rodrigo Lara Bonilla y con el procurador Carlos Jiménez Gómez. Tuvo que ser un encuentro dramático porque entre los 20 ganaderos había 2 o 3 de los que aparecieron en la célebre lista que promulgó la Procuraduría como integrantes del MAS. Su presencia en masa ante el ministro y el procurador es ciertamente una respuesta a un rumor que circula en todo el país. Un sector de los ganaderos está vinculado a la acción de limpieza de Puerto Berrío y del Magdalena Medio. 6 días después, el 28 de agosto, El Colombiano publica en su primera página una noticia relacionada con la anterior. Procurador ratifica enérgicamente posición frente al MAS. Allí se lee que Pedro Juan Moreno Villa, en nombre del gremio ganadero de Antioquia, envió un mensaje al procurador en el que le expresaba profunda satisfacción por el cambio de actitud asumida por su despacho en relación con la difícil situación de orden público y la seguridad en la región del Magdalena Medio, durante la visita que el alto funcionario hizo recientemente a la localidad de Puerto Berrío. En su página 12A, el periódico incluye el texto de la carta de Jiménez Gómez. Excúseme decirle, no entiendo su mensaje ni lo que significan para usted comprensión y cambio de actitud, todo lo cual oblígame a hacerle algunas precisiones que considero indispensables para evitar equívocos institucionales que podría traer graves males. Aprovecho esta ocasión para reiterar cuanto he venido diciendo al país anteriormente, que tengo que cumplir con mi deber, que sin ánimo persecutorio continuaré denunciando todos los fenómenos contrarios a la salud del país en una labor que no puede reconocer tregua alguna y que deploro los acontecimientos de justicia privada como la amenaza de una guerra civil que tenemos que detener entre todos si no queremos ver naufragar a la nación en un río de sangre. Con base en el relato de Al Giordano, un periodista independiente especializado en América Latina y director de The Narco News Bulletin, podría reconstruirse la historia. En noviembre 17 de 1997, un barco chino arribó a los muelles de Long Beach, California, cargando 20 toneladas de permanganato de potasio destinadas a GMP. Un mes más tarde, en diciembre 16 de ese mismo año, otra nave china atracó en Oakland con destino a la misma compañía y también con 20 toneladas del precursor. Y como un cronómetro, un mes después, en enero 17 de 1998, una tercera nave se detuvo en Long Beach, también con un cargamento para Moreno, pero esta vez solo con 10 toneladas de dicha sustancia. El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos detuvo las embarcaciones. Según Marshall, no hubo ningún aviso previo a la DEA sobre el cargamento, y de acuerdo con la Ley 21 USCC 971A, cada persona registrada que importa o exporta un químico especificado a o desde los Estados Unidos requiere notificar previamente sobre la importación o exportación con un plazo de hasta 15 días antes de que la transacción tenga lugar. El tema de los precursores químicos es grande. Así como la planta de coca no crece en Norteamérica, dice Giordano, el permanganato no se produce en Sudamérica. La cocaína, como la conocemos, no sería posible sin las exportaciones de este químico hacia los países productores provenientes de Estados Unidos.
Europa y China. Normalmente, cuando los oficiales estadounidenses decomisan una cantidad masiva, convocan a la prensa y a la televisión y proclaman una victoria más en la guerra contra las drogas. Pero con el cargamento destinado a Moreno Villa no pasó nada. Usualmente las compañías de los Estados Unidos deben notificar a la DEA de este tipo de embarques. Cuando no lo hacen, las multas que se les imponen son enormes. El 14 de enero del año 2000, el diario Hartford Courant informó que Connecticut McDermott Inc. pagó $50,000 al gobierno federal por no reportar una venta de 500 kilos de permanganato de potasio. McDermott vendió el químico a compradores legítimos, dijo el periódico, pero el gobierno sostiene que falló al no notificar esa venta para exportación. Si se le hubiera aplicado la misma ley, Moreno habría tenido que pagar una multa de $5 millones, pero como se trataba de un aliado político de los Estados Unidos, las autoridades guardaron silencio. El asunto tardó 3 años en ser denunciado. La orden de suspender el zarpaje, escribió Marshall, estableció que la DEA creía que el mencionado químico podría ser mal utilizado, basándonos en la falla al notificar a la DEA del embarque en la violación a la Ley 21 CFR 1313.31 en las asociaciones entre la GMP y otras compañías químicas delictivas en Colombia y en otras prácticas de alteración de GMP. Pero según parece, los ojos de águila de los oficiales de aduanas en Long Beach y Oakland quizá no se habían percatado de que se paraban en el lugar equivocado. 3 naves cuyo viaje no debió ser interrumpido. Marshall explicó por qué. GMP es una compañía fundada en 1938 que distribuye productos químicos, con 4 oficinas en Colombia. Su presidente, Pedro Juan Moreno Villa, ha trabajado en las juntas directivas de otras compañías en Colombia. Además, de 1995 a 1997 fue secretario de gobierno de Antioquia. Los propietarios del cargamento demandaron a la DEA para buscar la entrega de las 50 toneladas. El caso se sometió a la decisión del juez en lo civil. Dentro del juicio se preguntó por qué la compañía de Moreno no dio aviso previo a la DEA y Marshall aportó una declaración según la cual el permanganato de potasio y el ácido clorhídrico son químicos de la lista 2, que pueden ser usados para una variedad de propósitos legítimos, pero también para la manufactura ilícita de cocaína. Entre 1994 y 1998, GMP fue uno de los importadores más grandes de permanganato de potasio en Colombia. Desde 1994, aproximadamente la empresa tuvo negocios con Elan, una compañía de Hong Kong. Desde 1996 hasta 1998, Elan le vendió a GMP un exceso de 200 toneladas de permanganato de potasio. Obvio, hay otros usos legales para dicho producto, tales como la manufactura de tabletas impresas para circuitos electrónicos y otros objetos de alta tecnología, pero esos no son precisamente ningún soporte de la economía colombiana. Este es precisamente uno de los agujeros por donde la ilícita industria de la droga desliza cada año $500,000 millones. Según Marshall, los Estados Unidos tuvieron problemas con los reportes de algunos agentes colombianos que encontraron que GMP importaba grandes cantidades de permanganato, burlando permanentemente las leyes de ambos países. El jefe de la DEA escribió: la Dirección Nacional de Estupefacientes es la agencia del gobierno de Colombia que emite, revoca y renueva los permisos de uso de químicos a individuos o compañías que manejan sustancias controladas. La DNE establece la cuota de químicos que pueden importar por mes los permisionarios. Si un individuo o una compañía quiere manejar una cantidad superior a 5 kilogramos o a 5 litros de un químico controlado por mes, debe obtener el permiso. En junio 10 de 1997, la Policía Nacional de Colombia inspeccionó los registros de la GMP y encontró que en 9 ocasiones la compañía no había proporcionado la información requerida concerniente a la venta de 2.450 kilos de permanganato de potasio. El 15 de diciembre de 1997, siempre según Marshall, la Policía Nacional de Colombia inspeccionó los registros computarizados que la GMP tenía desde 1991 y halló 69 direcciones y teléfonos que no existían y números telefónicos que no correspondían a las direcciones anotadas en las facturas. Había facturas que tenían la misma fecha a nombre de diferentes personas con la misma dirección y número de teléfono. Cada factura reflejaba una venta de 4.6 kilogramos de permanganato de potasio por debajo de la cantidad permitida.
pero la policía descubrió que las personas anotadas en las facturas no habían adquirido en realidad el permanganato de potasio, aunque sus identificaciones personales habían sido utilizadas para obtener el compuesto. En una carta del 22 de enero de 1998, la policía concluyó que GMP podría ser culpable de vender sustancias químicas controladas, para lo cual se usaron direcciones ficticias, así como nombres de personas existentes, y está realizando ventas de químicos controlados en cantidades mayores que las estipuladas por la Oficina del Director Nacional de Narcóticos, sin tener una licencia de Dirección Nacional de Estupefacientes. Con documentos en mano, Moreno demostró, fotocopia en mano, que la policía sacó intencionalmente, según él, cédulas de las personas nombradas en el expediente, y en las audiencias civiles de la DEA declaró que no se percató de que alguno de los químicos controlados de GMP fuera desviado para la manufactura de cocaína u otra droga ilícita. Tiempo después, la policía reconoció que en el caso de Moreno hubo equivocaciones y que inclusive se allegó información falsa o distorsionada. Pero antes de esta conclusión, Marshall alegó que la compañía movilizó grandes cantidades de precursor de cocaína a través de pequeñas ventas de volúmenes justo por debajo de los 5 kilogramos permitidos antes de que los compradores deban obtener una licencia. La DEA cree que quien controle el mercado de permanganato de potasio en Colombia controlará el tráfico global de cocaína procesada. Los precursores químicos incautados nunca llegaron hasta las bodegas de Moreno en Medellín, pero de acuerdo con la DEA, 200 toneladas fueron vendidas por la compañía en un tiempo en que Moreno era secretario de gobierno de Álvaro Uribe en Antioquia. El caso concluyó en agosto del 2001, por la autoridad que se deriva de las leyes 21 USC 971 y 28 CFR 0.100b, ordena que las suspensiones de los antes descritos embarques sean mantenidas. Los procedimientos han concluido. Esta orden es efectiva inmediatamente. El número de archivo del caso civil de la DEA es FR.00-21482. La orden de Marshall puede consultarse por internet en el sitio del Departamento de Justicia, solamente en inglés. La revista Cambio, mayo 24 de 1999, aclaró en alguna forma este intrincado asunto. De acuerdo con los datos obtenidos por esa publicación, agentes de los dos gobiernos llegaron a la conclusión de que la empresa de Moreno había vendido precursores químicos a diferentes personas cuyo destino final era la misma dirección, para lo cual no tenía autorización, que había importado permanganato de potasio en una cantidad superior a la autorizada y que llevaba un doble libro de control para los negocios que realizaba con base en ese producto. Por eso, la Dirección Nacional de Estupefacientes anuló el certificado de carencia de anotaciones por narcotráfico a GMP y a Moreno Villa. La decisión fue posteriormente confirmada. En carta al general Rosso José Serrano, exdirector de la Policía Nacional, fechada el 12 de febrero de 2002, Moreno atribuyó la sindicación de la DEA a la enemistad del oficial y sostuvo que, con hombría y honradez, acudió a todos los tribunales nacionales e internacionales a los cuales usted, Serrano, me envió. Y siempre allí salía airoso. De todas maneras, las investigaciones de la DEA demostraron que en los años en que Moreno Villa importó el producto desde la China, llegaron a Córdoba y Urabá cantidades apreciables del mismo con destino a Carlos Castaño. No hay todavía una decisión judicial de última instancia en torno al asunto, por lo que no se puede decir con absoluta certeza que el permanganato de potasio de Moreno terminó en los laboratorios de procesamiento de cocaína controladas por Castaño, pero los indicios permitirán reabrir una investigación que quedó a mitad de camino. Estos son, a grandes rasgos, los amigos del candidato, y detrás de ellos la figura levemente añadida de un hombre al que Patricia Lara describe como hiperactivo, constante, buen estudiante y con alma de empresario, y quien, después de leer buena parte de las acusaciones que se le hacen, confiesa al oído de Apuleyo que él no tiene nada que ocultar.